Bienvenidos a Divernumis, una vez más. En el día de hoy me gustaría comentaros algunos aspectos que me han dado que pensar leyendo algunos artículos de la revista Sapiens, es de divulgación, digamos, histórica, arqueológica, ¿vale? Y como tangencialmente pues afecta al tema también de las monedas, la numismática, el coleccionismo de monedas, pues creo que vale la pena comentarlo, ¿vale? Bueno, el tema un poco en cuestión es el título este y el tratamiento que le han dado al tema de cómo los europeos han ensanchado sus museos a partir de objetos, ¿no?, que han ido recopilando en territorios, digamos, del extranjero, que o bien eran ampliaciones de su territorio, o bien eran colonias, etcétera, ¿vale? Fijaos el título que le da, es una revista en catalán, ¿vale? Pero se entiende perfectamente. Traficantes de patrimonio. Entonces, donde dice quiénes fueron los protagonistas catalanes del expolio colonial. Y entonces aquí se hacen una serie de reflexiones, ¿no?, un poco sobre pues, cómo estos museos han ido, digamos, se han alimentado de objetos que moralmente deberían estar en otro lugar, en sus países de origen, ¿vale? Y entonces parece ser que hay unas iniciativas que se están llevando por parte de universidades catalanas y que se están de algún modo sumando a un movimiento, yo ya diría, europeo, en el que muchos países digamos, están adelgazando las colecciones de sus museos, colecciones etnográficas, por ejemplo, ¿vale? Y incluso a veces pues colecciones, digamos, de tipo biológico, con especies pues de otros lugares. Y entonces se están deshaciendo de esas piezas y las están devolviendo a sus países de origen, ¿vale? Entonces, claro, el que hagan esto, pues mira, oye, a mí me da perfectamente igual, ¿no? Pero el caso es la argumentación que se da, ¿no? Entonces, en esta revista, que ya os digo, es de divulgación histórica y arqueológica, pero que realmente está dirigida a un público muy amplio, o sea, simplemente gente a la que le gusten estos temas, pues directamente se dice que, por ejemplo, comprar objetos en el siglo XIX y principios del siglo XX en países del tercer mundo o colonias, etcétera, pues que eso es expolio, ¿vale? Y también el hecho, pues evidentemente, de robar, de saquear, etcétera, ¿vale? Pero lo cataloga como expolio, o sea, el hecho de comprar objetos que la gente te vende, ¿no? Entonces, claro, mi pregunta es, ¿realmente estas máscaras hechas de madera, materiales orgánicos, se habrían conservado en sus países de origen? No existirían. O sea, existirían gracias a los coleccionistas y a las colecciones, o sea, tanto públicas como privadas, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que si las instituciones públicas se están deshaciendo de sus propias colecciones, ¿qué no harán con las colecciones privadas? ¿De acuerdo? O sea, podemos encontrarnos en un escenario en el que comience a mirarse con lupa qué tiene la gente, de dónde ha salido, etcétera, ¿no? ¿Vale? Y esto en concreto pues puede afectar a todo el tema de las monedas, que es un poco el que yo trato en mi canal, ¿de acuerdo? Entonces, claro, yo sospecho que, bueno, por un lado hay un interés gremial de ciertas personas que, bueno, se ganan la vida haciendo este discurso, incluso generan literatura académica al respecto, ¿vale? Pero claro, juzgar como expoliadores, es decir, como una especie de casi de ladrones, de gente que despoja a un pueblo de lo suyo, yo creo que es una barbaridad, porque es juzgar con unos criterios, digamos, culturales, filosóficos, morales, a gente de otros momentos, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Y claro, ¿y esto por qué sucede, no? Bueno, yo tengo la sospecha de que este tipo de museos deben ser muy poco visitados, entonces suponen unas pérdidas brutales para el sistema, y entonces lo que debe hacer el Estado seguramente es, en lugar de decir, oye, mira, esto me cuesta mucho dinero, no lo ve ni Dios,
por tanto me deshago de ello y, oye, mira, lo devuelvo a esa gente por si lo quieren aprovechar. En vez de eso, pues generan todo este discurso de, bueno, hemos recapacitado, queremos quedar bien con estos países de origen y tal, ¿no? Y se hacen los buenos, pero para camuflar que realmente lo que quieren es adelgazar pues esas instalaciones, ¿vale? Seguramente para gastar ese dinero público de otra manera, no para gastar menos dinero público, sino para gastarlo de otra manera, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en lo que respecta a coleccionismo numismático, pues nos podemos encontrar con lo mismo, ¿no? Que comiencen a reclamar que ciertas monedas vuelvan a los países de origen, ¿vale? Ya se ha dado algún caso a nivel judicial en algunos lugares del mundo, ¿vale? O sea que, alerta, pueden pasar este tipo de cosas, ¿no? Que compréis cosas, monedas, en una casa de subastas y luego, pues, en algún futuro, que puede ser lejano o más lejano, ¿vale? Que alguien diga, esto no puede ser, porque esta persona era un expoliador, compró monedas que procedían de Turquía o de Grecia o de, yo qué sé, Inglaterra o de Botswana, ¿vale? Entonces era una mala gente, era mala persona, ¿vale? Fijaos un poco cómo este discurso, yo diría una especie como de arqueología woke, pues está muy instalada en los sectores públicos, ¿vale? A mí lo que realmente me preocupa es que hay un efecto de contagio, ¿no? O sea, en primer lugar, si se liberan ciertos espacios públicos a nivel de museos, esa gente que está en esos museos querrá rellenar esas salas vacías, esas vitrinas con otros objetos. Y del mismo modo que se alimenta la idea de que ciertos objetos no pintan nada aquí, pues quizá se comenzarán a reclamar objetos que sí pintan algo en ese museo. Y entonces quizá pues, se intentará tirar de las canteras que pueden ser explotables, ¿no? Que serían las colecciones particulares, ¿no? O sea, si se quitan esto, por ejemplo, de museos franceses, alemanes, belgas, etcétera, pues a lo mejor ellos comienzan a reclamar ser ellos los que tengan, pues por ejemplo, monedas de sus países, ¿no? Sin atender a cómo las consiguieron, por ejemplo, de manera legal, pues ciertos coleccionistas de otros lugares, ¿vale? Y ya os digo, y no se está atendiendo al hecho, primero, al derecho a la propiedad privada, segundo, a la libertad de compra-venta, tercero, a la conservación y al estudio, pues que a lo mejor se han hecho en otros lugares del mundo, ¿no? O sea, es como no se está respetando, por ejemplo, pues que a lo mejor en muchos lugares del mundo pues se está estudiando, por ejemplo, moneda griega, moneda romana, etcétera, ¿no? Y entonces puede pasar que algún día Grecia las quiera todas o que Roma las quiera todas, ¿no? Luego, esto además genera, además de un problema, digamos de depredación de las colecciones de particulares, lo que puede acabar ocurriendo es que precisamente se degrade, y de hecho es lo que sucedería, se degradaría el estudio y el conocimiento de todos estos temas, porque si al final cada uno se queda lo suyo, el resto del mundo no conocerá esos temas. No todo el mundo podrá coger un avión para irse al África a estudiar eso, o no todo el mundo podrá coger un avión para ir al Museo Nacional de Atenas de Numismática y mirar monedas griegas antiguas, ¿no? Y si pensamos por un momento que no pasa nada porque ellos digitalizarán esas piezas y las podremos ver en el ordenador, pues se puede dar la vuelta a ese argumento y decir, bueno, pues como se pueden digitalizar, quizá no hace falta que esas monedas físicamente estén en manos de las instituciones públicas de ese país en concreto, el país, digamos, de origen, ¿vale? O sea, que si al final todo puede estar digitalizado y se puede ver en una pantalla, ¿vale? Pues ¿por qué devolverlas? O incluso, ¿por qué quitárselas a los coleccionistas particulares? ¿Vale? O sea, muy atentos a todo este concepto del patrimonio, porque es un concepto, digamos, nacionalista, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones se ha comentado que las primeras legislaciones aparecieron con la Italia fascista de Mussolini, pero yo incluso lo retrasaría un poquito más. O sea, todo esto surge del nacionalismo del siglo XIX, ¿vale? Nacionalismo puede ser legítimo como ideología, siempre y cuando le deje un espacio individual a la gente, ¿no? Entonces, el concepto de patrimonio, de que los objetos ya no son tuyos, sino que son de todos, pues hacen que nada sea de nada, o sea, que nada sea de nadie. O
O sea, puede ocurrir que al final pues todo acabe en catacumbas de museos sin que nadie o casi nadie lo pueda consultar, ¿vale? Todos sabemos la forma deficiente en la que los museos muchas veces exhiben las piezas, si es que las exhiben. Normalmente quedan abandonadas, simplemente clasificadas, y a veces ni eso, en almacenes de museo, ¿vale? Y a lo mejor, con suerte, en exposiciones temporales, pues se exhiben, ¿no? Pero además pensemos en la gran cantidad de piezas repetidas masivamente, como son las monedas, y que por tanto no aportan nada especial. El hecho de tener 10.000, 5.000 o 500 en un museo, o sea, si son iguales o casi iguales, ¿para qué tener tantas, no? O sea que alerta, porque el discurso este patrimonialista es tremendamente peligroso, ¿vale? Y se le da un uso muchas veces político e interesado, ¿eh? Por ejemplo, esta revista Sapiens, que yo he leído muchas veces y tiene muchos artículos que a mí me gustan, ¿vale? Pues, por ejemplo, cuando Aragón reclamaba una serie de piezas de arte religioso que había en el Museo de Lleida, que está en Cataluña, pues se acusaba a los catalanes en décadas anteriores, pues, o sea, estoy hablando casi de principios del siglo XX, ¿no? Pues de haberse quedado piezas que tenían un valor, digamos, arqueológico, cultural, patrimonial, muy importantes para Aragón, ¿vale? Y las autoridades catalanas pues decían, hombre, pero esto se compró legalmente y tal, ¿no? Y fijaos que en cambio luego pues aparece desde sectores que son muy similares, pues un discurso completamente ahora opuesto, muy de carácter woke, de defensa del supuestamente débil, para retornar todas estas cosas. Es decir, que a según quién, pues sí que se le quieren devolver las cosas, y a según quién, pues no se le quieren devolver las cosas, ¿no? Esto es como una polémica que hubo con los archivos de Salamanca, que los catalanes los reclamaban porque había documentación en catalán sobre personas físicas, digamos, pues que vivían aquí, y la gente pues de Salamanca pues no quería, ¿no? O sea que siempre hay un estira y aflojo entre el que lo tiene y el que lo quiere, ¿no? Pero lo que es alucinante es que el que lo tiene, y habiéndolo pagado y habiéndolo conseguido de manera legal, pues quiera empobrecer sus museos, ¿vale? O sea, solo me lo explico por populismo barato woke, o simplemente por una manera encubierta pues de querer quedar bien con esas excolonias, deshacerse de objetos que suponen un gasto público, su mantenimiento, su custodia, su estudio, ¿vale? Y de paso, pues ya que quedamos bien con esos países, pues a ver si nos dejan excavar en sus minas, llevarnos sus diamantes, su petróleo o su gas, ¿de acuerdo? El problema es que este discurso se va a quedar ahí, en la mente de la gente, en las neuronas, digamos, de muchos responsables pues, de museos, de universidades, ciudadanos en general, y se va extendiendo la idea esta de que el coleccionista, también el coleccionista de monedas, pues es una especie de criminal, incluso aunque disponga de facturas, un criminal, digamos, cultural, que se está quedando en su casita, pues de objetos que deberían ser de todos, ¿vale? Evidentemente, pues nunca se explica pues, el hecho de que ese particular lo pagó, que hizo un esfuerzo, que probablemente colaboró con estudiosos o él mismo estudió, que generó conocimiento y que se quedó las piezas cuando muchas veces pues otra gente, los que ahora lloran tanto y reclaman tanto, pues eran incapaces ni de conservarlo ni de apreciarlo. Pues bueno, lo dejo aquí, ya lo veis, si os interesa esta revista, pues bueno, debe estar todavía a la venta, ¿vale? Explica muchas curiosidades y en algunas cosas, pues sí, tienes razón, pero considerar que es expolio simplemente el hecho de sacar un objeto de un país y llevarlo a otro, pues oye, perdona. Y si encima te lo han vendido voluntariamente, yo creo que ya es flipante, ¿no? O sea, el título este de traficantes de patrimonio ya es tremendo, ¿vale? Pues bueno, ¿esto implica que nuestras colecciones están en peligro? De manera inminente, no. Pero que hay gente que trabaja para ello y que al no coleccionar
pues cree que esto debería estar en museos y tal, sí, o sea, hay una serie de gente que existe, algunos incluso tienen poder, tienen capacidad de influencia y trabajan para que esto poco a poco se vaya materializando, ¿vale? Entonces, aunque sea de forma lenta, sí que es importante que seamos conscientes de ello y que, bueno, que la gente esté un poco en disposición, digamos, pues de irse moviendo, ¿vale? Y blindar un poco los derechos de los coleccionistas, que por otro lado aportan muchísimo a la sociedad en forma de conservación, en forma de adelgazamiento del gasto público y sobre todo una característica que yo creo que está incidiendo mucho una organización, por ejemplo, como es una asociación como es NUMOS, ¿no? Que viene a decir, el coleccionismo privado aporta conocimiento, ¿vale? O sea que todas las asociaciones en general, pues que se vayan poniendo las pilas, también los coleccionistas en general y aquellos que protestan mucho y dicen que los demás no hacen nada y tal, y yo aquí incluso, bueno, también me puedo, digamos, incluir también en ese sector, algo más ruidoso, pues bueno, que intenten hacer algo más que simplemente hablar, ¿vale? Sobre todo, yo creo que el vehículo para hacerlo son las asociaciones, ¿vale? Y no se puede exigir nada a una asociación cuando no se es socio de ella, ¿vale? O sea, ya sabéis eso de perro ladrador, poco mordedor.